El día de hoy vamos a analizar la contestación de la acusación en la fase escrita. Por favor, veamos lo siguiente. Abran su código nacional para ver la contestación de la acusación. Esta es la actividad que va a realizar el defensor. Ya vimos que en fase escrita de la etapa intermedia se inicia con la acusación presentada por el ente investigador como regla general y en algunos casos presentados por el particular en acción acción penal hecha por particular. ¿Recuerdan eso? Ahora, posteriormente, puede o no acontecer la fase, perdónenme, la coadyuvancia de la acusación. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que va a realizar el asesor jurídico en el caso de las víctimas? Muy bien. Y posteriormente, 10 días hábiles contados a partir de que fenezca el plazo de la coadyuvancia, es que aparece la contestación a la acusación y a la acusación coadyuvante. Insisto, esto lo va a realizar el defensor. Bueno, el imputado por conducto de su defensor. ¿Queda claro? Entonces, por favor, sitúense en el artículo 340, por favor, del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Me ayuda, Camila? Vamos a leerlo despacito. ...340 del Código Nacional. 340. Actuación del imputado en la escrita de la etapa intermedia. Dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de la coadyuvancia de la víctima ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrá: 1. Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y, si lo considera pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia. 2. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio. 3. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones. Muy bien. 5. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios. El escrito del acusado o de su defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes. Ok. Muy bien. Entonces tenemos estos puntos. Primero, vamos otra vez, es el momento para señalar vicios formales. Ya vimos, ya analizamos, ya lo han visto en algunas audiencias, que existe este momento para que la acusación se vuelva clara. Muy bien, el criterio que tienen los juzgadores es que por vicios formales vamos a entender únicamente como errorcitos de dedo, eh, errores en nombres, a lo mejor en el ofrecimiento de un perito, que hayamos puesto que fue peritaje de fecha
10 de junio y fue de 20 de junio, cuestiones por el estilo. Muy bien, ese es primer aspecto. Segundo, ay, perdón. Segundo aspecto, ofrecer pruebas. Y aquí, insisto, hay que tomar en cuenta que la, la actividad en este momento, ofrecer nuestras pruebas, es fundamental. No vamos a tener otra oportunidad. Aquí vamos a plasmar todo lo que se hizo en la etapa de investigación. Recuerden que podremos, como defensa, ofrecer las pruebas suficientes para acreditar nuestra teoría del caso. Entonces es muy importante el ofrecimiento de pruebas, que no he hablado de ella. Vamos a analizar estas cuestiones. Recuérdenme, les había compartido esta contestación de acusación que les mandé al chat. ¿Qué contestación de acusación estábamos analizando? ¿O no hemos visto ninguna? Esta es la del caso que se sobreseyó, de la persona en situación de calle. ¿Recuerdan ustedes ese caso? ¿Ya se las había mandado o no? ¿Ya? No, o sea, no. Son de ahí en situación de calle, no, todavía no. Esta no se las había mandado. Bueno, se las acabo de mandar aquí al chat. Por favor, si pueden, mándenla al WhatsApp para que la tengamos todos y todas, ¿no? Descarguen esta que está aquí y de ahí vamos a analizar. Primero, aquí ustedes van a ver la contestación de la acusación, insisto. Esta contestación debe de señalar vicios formales. Por escrito es válido hacerlo. Y también lo pueden hacer en la audiencia intermedia, oralmente. ¿Se acuerdan que hay una etapa donde el juzgador nos pide que señalemos los vicios? Entonces, cualquiera de las dos formas es adecuada. Después viene el ofrecimiento de las pruebas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Primero que nada, piensen lo siguiente. Las pruebas, bueno, nosotros podemos ofrecer cualquier medio de prueba. A esto se le llama sistema lógico probatorio. ¿Qué quiere decir? Que el legislador permite que ofrezcamos cualquier elemento que pueda servir para justificar nuestro dicho, siempre y cuando esté relacionado con los hechos investigados, en este caso, sea idóneo y pertinente, y además se haya obtenido en respeto de los derechos humanos. ¿Queda claro?
Entonces, a esto último se le llama principio de licitud. Veámoslo así. Esto le aplica a todas las partes, no únicamente al defensor. Piénsenlo de este modo. Miren, lo primero que hay que tomar en cuenta es la idoneidad. La idoneidad de la prueba. Es decir, la prueba o el medio que pretendo utilizar debe de servir para un fin determinado. Piénsenlo de este modo. ¿Ustedes tienen llavero para entrar a su casa? Y ahí tienen varias llaves, ¿no? Ok. Para abrir la puerta de acceso a tu domicilio, pues necesitas la llave idónea, ¿no? A eso se refiere la idoneidad, a que vamos a requerir utilizar el medio adecuado. Piénselo así, Camila. Si yo quiero acreditar el estado civil de una persona, ¿lo puedo hacer con testigos? ¿Sería idóneo? Sí, pero sería mejor el acta de matrimonio, ¿no? O No, bueno, el acta. pues tiene que ser el acta de patrimonio, ¿no? Como con testigos. No es Es que idóneo, bueno, yo he visto que más o menos lo hacen. O sea, cuando quieren como acreditar el concubinato, pues pueden llamar testigos, ¿no? Pero por eso digo, es mejor el acta, ¿no? pero a ver, ¿el concubinato varía tu estado civil? ¿Cuáles son los estados civiles? Soltero y casado. Una cosa es acreditar un concubinato y otra cosa es hablar de estado civil. ¿Sí me explicó? ¿Cuál será la prueba idónea? Pues el acta de matrimonio. Punto. Si, si tú pretendieses acreditar un estado civil con testimoniales, lo más seguro es que el juzgador te va a decir que no, que eso no es idóneo, no te van a aceptar la prueba. A eso se refiere la idoneidad. ¿Queda claro? Piénselo del mismo modo con la cuestión de la propiedad de un bien inmueble. ¿Cómo acreditamos la propiedad de un bien inmueble? Con las Bueno, escrituras donde se diga que eres el dueño. Exactamente. ¿Podremos acreditarlo de otro modo? Pues No, lo idóneo es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo llevar testigos que digan, Polanco ha vivido ahí 30 años. ¿Eso acreditará que soy dueño? No, acredita la posesión. Entonces, si vamos entendiendo esto, lo idóneo. Muy bien. Entonces ahí tenemos idoneidad. Siguiente. El siguiente punto a tocar es la pertinencia. Lo pertinente, piensen ustedes,
es un aspecto lógico. La prueba puede ser idónea, pero no pertinente. ¿Por qué se puede volver impertinente una prueba? Pues porque ya no sea necesaria. Piénselo así. Si yo quisiera alegar el desconocimiento de un hecho que ya acepté, ¿será pertinente? Ejemplo, en un proceso de divorcio o en un proceso de alimentos, de guarda y custodia. Si ya acepté que soy padre del menor, ¿podré llevar testigos para decir que no soy padre del menor? Se vuelve impertinente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es la pertinencia? Uno, ver que mi prueba no sea sobreabundante. Oye, ya me ofreciste 4 testigos para ese hecho, pues ya, ¿para qué más, no? Dos, ese hecho ya se aceptó o no es materia de debate. ¿Cuál es la pertinencia del desahogo de la prueba? ¿Para qué nos va a servir? ¿Sí van entendiendo esto? Acuérdense, las pruebas solo son respecto de hechos controvertidos. ¿Queda claro? Entonces, pertinencia, segundo aspecto que debo de tomar. Y ahorita veremos las reglas de exclusión de la prueba. Pero tomen en cuenta, siempre que voy a ofrecer mi prueba, tengo que señalar su idoneidad y su pertinencia. Después, hablemos de la licitud. El principio de licitud que nos indica, toda prueba debe de haberse obtenido respetando las reglas de este Código Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo utilizar pruebas obtenidas con violación a los derechos humanos o aquellas donde no se haya respetado la cadena de custodia o donde se hayan obtenido, piensen ustedes, sin una orden de cateo. ¿Sí queda claro? Todo esto lo tiene que respetar tanto Ministerio Público, asesor y defensor. No se le va a permitir a ninguno violentar este principio. Miren, les quiero compartir un amparo justo donde se pretende la protección, en este caso de una víctima, donde la defensa pretende incorporar, en este caso, conversaciones, digámoslo coloquialmente, capturas de pantalla de WhatsApp. Y lo primero que le digo, estas conversaciones son sostenidas por mi representada, la víctima, con un sujeto ajeno al proceso, un tercero.
en este caso, la entonces suegra de mi representada. Se le informa al juez de control y se le dice, oiga, pues, es que aquí estamos en presencia de una violación a los derechos de mi representada. ¿Por qué? Pues son conversaciones privadas, ¿no creen? ¿Qué no la Constitución dice que no se pueden violar las comunicaciones? ¿Y podrá el defensor llevar a proceso esto o, o tuvo que haber requerido una orden judicial? Una Entonces, orden. pues, se requiere una orden, ¿no? Miren, aquí está esta demanda de amparo, en la cual se alega estas cuestiones. Oye, esa prueba se obtuvo de manera ilícita. Y el juzgador lo admitió. Entonces, pues, consideré que esto es violatorio de derechos. Y por lo tanto, pues acudí al amparo. Entonces, analícenlo así. Miren, aquí hay otro donde igual, aquí como defensor, pedí la exclusión de pruebas de la fiscalía. Propiamente, unos videos obtenidos de cámaras particulares, de domicilios. Pero, ¿qué pasó aquí? El policía de investigación dice, uno, acudo a un domicilio y una persona que no me quiso dar su nombre me proporciona el video. No me refiere ni quién es la persona, ni de qué domicilio lo saca. Y le señalo a señoría, ¿no? Bueno, es que esto no nos permite evaluar si esta prueba cumple con los parámetros de legalidad. Y por lo tanto, nuevamente se tiene que acudir en amparo indirecto para la defensa de los intereses de mi representado. En este caso, por cuanto hace a la exclusión de las pruebas, aunado a que existe una certificación de información. Ya ven que las autoridades ponen, ¿no? Certifico que esta información concuerda fielmente con su original. Bueno, pues esa certificación de ese dato de prueba está realizada por una autoridad que no está facultada para hacerlo, es decir, por una autoridad incompetente. Por lo tanto, pues tuve que acudir al amparo para que se realizara la defensa de los intereses de mi cliente. Pero esto nada más, déjenme confirmar. Ay, permítame. Porque hubo reformas apenas y no quiero caer en un error. Ok, a ver. Ya.
Esto que les estoy mandando, estos amparos, quiero aclarar, se presentaron antes de la reforma de este año, del 26 de enero de este año, al Código Nacional de Procedimientos Penales, propiamente al artículo 467. Actualmente, a partir de esta reforma, se han adicionado hipótesis para la procedencia de la apelación de actos realizados por juez de control. ¿Queda claro? Hoy por hoy, actualmente, no pueden irse al amparo indirecto. Tienen que agotar la apelación. Leemos, fracción onceava, dice, bueno, el título es artículo 467, resoluciones de juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por juez de control. Fracción 11. Las que excluyan algún medio de prueba o lo admitan cuando no cumplan requisitos legales o sean ofrecidas fuera del término procesal correspondiente y no tengan el carácter de supervenientes y estén debidamente justificadas. Fracción doceava, las que determinen la ilicitud o ilegalidad de algún dato o medio de prueba o prueba cuando sean anticipadas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tomar en cuenta que hoy por hoy es apelable. Primero tendríamos que apelar y después irnos al amparo. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, analicen ustedes esto. Va a ser importantísima esta cuestión de la licitud. Entonces, ahí les dejo unos ejemplos para que ustedes lo puedan analizar. Ahora, veamos un poquito este tema. Ya está hecha mi fase escrita, ya ofrecí mis pruebas, pero para preparar la audiencia intermedia va a ser necesario que realicemos el descubrimiento probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Es poner las cartas sobre la mesa, es establecer, señalar qué medios tienen las partes, que los conozcan antes de la etapa intermedia, antes de llegar a debatir. ¿Queda claro? Entonces, Omar, ayúdeme por favor. Si tú es en el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya hablemos un poquito del descubrimiento. Artículo 337. Descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso. Espérame, Los medios espérame. Hablemos de este descubrimiento. Primero que nada, aquí viene algo muy importante. Primero que nada es una obligación. Muy bien. No es si quiero, lo tenemos que hacer. Ahora sí, es la obligación de... Te interrumpí ahí, por favor, Omar. de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso. Dar, Los medios darse a conocer los medios probatorios, ¿no? Conocer los medios probatorios. Insisto,
esto es obligación para todas las partes. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues, Ministerio Público un segundito, por favor. Insisto, el descubrimiento probatorio del Ministerio Público consiste en darnos acceso a toda la investigación. Darnos acceso a lugares que pueden estar resguardados y a objetos. Piense usted, ¿qué pasa? ¿Recuerda usted el caso de la violación, Camila? Y recuerda que hay vestigios recabados, ¿no? Propiamente ropa interior, muestras espermáticas, incluso hubo una toma de muestra bucal, ¿no? ¿Ok? Pues si yo fuera defensor, pues pediría sin lugar a dudas el acceso a esos objetos, ¿no crees? Para considerar si yo voy a hacer uso de periciales. ¿Queda claro? Entonces, me tienen que dar acceso. Muy bien. Insisto, aunque no lo vaya a usar como prueba el fiscal. Aquí recuerden esta circunstancia. Veamos qué pasa por lado del imputado. El imputado ay, perdón, debe entregar copia de sus registros al Ministerio Público y de igual modo permitir el acceso a la evidencia material que ofrecerá en la etapa intermedia. Muy bien. Y lo mismo tiene que hacer el asesor. Nos tiene que entregar copia de todos sus registros. Aquí esto es muy importante. Si ustedes pretenden ofrecer una declaración, una testimonial, tienen que hacer el registro de la investigación, del acto. Es decir, transcribir, escribir en qué consistió esta entrevista. Si no lo hacen así, no les van a admitir la probanza. ¿Quedó claro? ¿Recuerda usted el caso de el incumplimiento de obligación alimentaria, la audiencia intermedia? Sí, Ok. ¿Y qué pasó con mis pruebas, Camila? ¿Qué dijo el juez? desechó la mayoría, según yo, porque no eran pertinentes Eh, ¿cómo se llama? Las testimoniales. Consideró que eran impertinentes. Me dejó sin pruebas. Sin una sola prueba.
Por fortuna ese caso se ganó, pero vea usted qué complicado es esto. Ahora, es un tipo de delito difícil de defender, ¿eh? Porque ya hay un requerimiento de una autoridad, en este caso un juez de lo familiar, donde ya te dice debes. Y aquí el tema, el debate es, ¿pagaste o no pagaste? Punto. Por eso las consideró impertinentes el juez. Que me parece un tanto interesante, ¿no? El argumento, porque parte del ofrecimiento era el testimonio de las víctimas. Es decir, señoría, disculpe, a ver, los menores que dice que no se les está proporcionando alimentos viven conmigo y cumplo mi obligación alimentaria incorporándolos a mi domicilio, así lo marca la ley. Y que declaren ellos quién cubre sus alimentos. Creo que es lo, pues a mí se me hace pertinente, no sé, pero el juzgador consideró que esto no era pertinente. Entonces, vayan analizando estos tópicos. Muy bien. Antes de la audiencia, usted tendrá que entregar una copia donde haya recabado su entrevista. Este registro de investigación es indispensable que tenga nombre de quien la recabó, ¿no? Ahí pondrán ustedes, Adrián Polanco Polanco, defensor particular, su nombre y su firma, ¿queda claro? Nombre y firma, pues a la persona que estoy entrevistando. Fecha en la que se realizó la entrevista. Y ahora sí, el registro de la investigación. Que esta persona manifestó lo siguiente y y transcribimos. ¿Queda claro? Entonces va por ahí. Muy bien. Entonces, esta obligación será tanto al Ministerio Público, asesor y defensor. Ahora, ¿cuándo tengo que hacer este descubrimiento? Al momento que he contestado la acusación o que me he constituido como acusador coadyuvante o que el fiscal ha presentado la acusación, pues tenemos la obligación de acudir a realizar el descubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues tengo que hacer descubrimiento, pues acudo con el fiscal y le entrego el registro de investigación. Como defensor, tengo la obligación de acudir con el fiscal, pues para que me entregue copia de la carpeta y de los registros de investigación. ¿Queda claro? No me lo van a ir a llevar a mi casa. Y hay una cuestión singular cuando hablamos de la pericial. Esta se tiene que descubrir por lo menos 3 días antes del inicio de la audiencia. ¿En qué consiste el descubrimiento? Pues en entregar el dictamen al fiscal, al asesor o al defensor, pero tiene que ser antes de la audiencia.
cuando menos 3 días antes. ¿Queda claro? Entonces, esto es el descubrimiento. ¿Dudas con el descubrimiento? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, vamos a analizar cuáles son las reglas de exclusión de la prueba. ¿Cuándo el juzgador va a considerar que no es adecuado desahogar una prueba? Entonces, por favor, vámonos al artículo 346. Ayúdeme, Camila, a darle lectura. El 346. Artículo 346. Exclusión de los medios de prueba para la audiencia del debate. Ok. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundamentalmente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, Entonces, así como espérame. Vamos despacito. Primero, aquí son los principios que estábamos viendo. Uno, tienen que estar relacionados directa o indirectamente con el objeto de la investigación. ¿Puedo ofrecer cualquier prueba? Sí, pero tiene que estar relacionado. Si estoy hablando de un homicidio, pues de un homicidio. ¿Sí queda claro esto? Entonces, directa o indirectamente. Piensen ustedes, ¿escucharon el caso que ocurrió en Iztacalco de un señor que mató a una jovencita? Ok. Todo lo que se realice, todos los actos de investigación deben de estar relacionados con ese hecho. Ahora, insisto, hay que analizar. Bueno, a mí me dejó impactada la nota porque creo que ya salió que habían 5 cráneos más, ¿no? Al interior de la habitación de este sujeto. ¿5? 7. ¿7, Gabriela? Primero empezó con 3, luego aumentaron a 5 y ya terminaron en 7. Fíjese. Podremos estar presuntivamente en presencia de un asesino serial. Aquí lo que hay que analizar, otra vez, las teorías del caso. Están acusando a este señor de feminicidio, ¿no? ¿Y cuál será la razón del género? Y después escuché en la nota hoy que a la mamá de la señorita que también la atacó, ahí es por tentativa de feminicidio. Pero, ¿dónde se dan las razones de género? bueno, ahí podría ser que todas sus víctimas anteriores han sido mujeres. Pero, insisto, ¿y cuál es la razón de género? Que exige el tipo penal. Además, todas no sabemos si fueron sus víctimas, porque tener un cráneo en tu casa hace... Bueno, es que se supone que en la audiencia él sí ya dijo que había matado a tantas personas. O sea, de los cráneos Ajá. todavía eran unas, pero faltaban. Pero nuevamente, con todo y ello, hay que analizar si se da un feminicidio, porque puede ser homicidio. Insisto, no estoy diciendo que lo que hizo esté bien o esté mal. Simplemente analicemos la teoría del caso, porque si se presenta mal una acusación, puede traer como consecuencia que este sujeto salga libre, ¿no cree? Y eso es terrible, sería terrible. Hay que analizar si se da la razón de género. Y además, insisto, no sé si hay
ya se abrieron indagatorias por estas otras posibles víctimas? Eso no sé. Es como el caso de un señor de Atizapán, ¿recuerdan? Que también creo que son como 50 víctimas, algo por el estilo. Sí, que era parte como de la comunidad, bueno, que tenía vínculos igual como con un gobernante, algo así, ¿no? Tenía 71 años, creo. Recuerdo el aspecto que ya era un señor de edad y que había matado, creo, 20 años de su vida. No sé si tenía vínculos con alguien, o sea, pero son casos que sí nos hacen pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero este otro, el que está ahora en las noticias, pues es hasta una persona joven, ¿no? Tiene, no recuerdo, apenas 30 y pocos años. Y habrá que ver cuántas víctimas. No, no escuché eso que me cuenta Camila de que ya confesó, bueno, que declaró ante juez que sí él había cometido homicidios. Eso no desconocía. Bueno, entonces es cosa de ver, pero recuerden que en materia penal, con la confesión no es suficiente para una condena, ¿eh? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque se nos puede caer todo un proceso. ¿Estamos? Profe, ¿y aquí cómo se podría acreditar la razón de género? O sea, bueno, en cualquier caso, ¿cómo se podría acreditar? Pues es que hay que acudir otra vez a nuestro código, al código penal, y ahí ver qué es lo que nos señala por género, por razón de género. Miren, les envié ay, perdónenme, no he podido componerme de mi garganta. Les envié audiencias intermedias de un feminicidio el fin de semana. ¿Sí lo vieron o no? Les enviaré las audiencias de juicio de ese feminicidio y la sentencia. Y ahí vamos a analizar justo este aspecto de la razón de género. ¿Cómo se acreditó en ese caso? No puedo hablar en general, ¿no? Tendremos que ver caso por caso. Pero si ustedes se van al artículo 148 bis, nos dice, comete delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Y después nos dice, hay razón de género cuando se den los siguientes supuestos. Uno, la víctima presente violencia sexual de cualquier tipo. En el caso que estamos hablando de Iztacalco, me parece que la víctima sí presentó, me parece, por lo que han señalado. Ahí, respecto de ella, creo que sí será válido hablar de un feminicidio. Pero respecto de la mamá, no sé, me genera dudas. Tengo entendido que al pretender huir fue cuando la lesionó, ¿no? Con una navaja, con un cuchillo. Hay que analizar, insisto. Pero bueno, uno, violencia sexual. Que la víctima presente signos de violencia sexual. Dos, que a la víctima, perdón, se le hayan infligido lesiones difamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Dime, Imanol, por favor. Sí, profesor, nada más para señalar lo que dicen pues estas notas periodísticas, Ajá, que pues el posible, el imputado ajá. es de profesión químico. Entonces, a los cráneos o a los restos humanos que se han encontrado, pues tienen apariencia de que fueron disueltos con ácido. Entonces, ahí, pues justo no sé si saltó esa parte, o ataques con ácido, a lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones o ataques con ácido. Entonces, para estos restos óseos, si se encuentra pues, la relación, pues serían este aspecto relevante, ¿no? Ataques con ácido.
es que, a ver, espérenme. Bueno, dividamos los puntos. Que haya realizado, ahí tendríamos otra vez, no sé, esta cuestión de que si disolvió los cadáveres y demás. Insisto, no sé si ya se está realizando investigación por cuanto hace a esas otras víctimas. Ahí tendríamos que ver qué pasa respecto de ella, pero el que está vinculado, me refiero al actual, pues creo que fracción primera. Si yo fuese fiscal, me iría por fracción primera, por cuanto hace a la señorita de 17 años. Dime, Imanol. Y en la cuestión de estos restos humanos, ¿sería otro proceso, profesor? Claro, Ok. ahí tendremos que iniciar investigación diversa. Insisto, tener restos no te convierte en homicida. Habrá que ver. Tiene a su favor una cosa que se llama presunción de inocencia. ¿Concuerdan conmigo? No sé, yo no sé si eso te convierta. Me hace suponer que sí, ¿verdad? O sea, dime, Arisbet. Bueno, profe, ya que está mencionando esto de tener restos en casa, bueno, mi mamá estudió odontología y cuando era joven, pues recuperó un cráneo de un cementerio para hacer sus prácticas y poder observar, pues, toda la parte de los dientes del cráneo. Entonces, pues, no se considera importante mencionarlo. Insisto, estamos en nuestro sistema, nos rige un derecho penal de acto. Me tienen que demostrar que hice o no hice algo, pero no de autor. Aquí no castigamos a la persona por sus características. Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto. Dígame, Camila. Bueno, o sea, en el caso de la mamá de mi compañera y pues, bueno, del supuesto en el que estamos, también hay un delito que entra, ¿no? Que es como pertenencias de cuerpos. O Ajá, sea, por sí, eso se podría hacer. sí, sí, Y ya sí, después hacer la investigación de si es o no culpable, ¿no? pero es otro tipo penal. Es otra cosa. No recuerdo ahorita cómo se llama. Exhumación de cadáveres o algo por el estilo, creo. Sí, algo así. Algo Ujú. así, no recuerdo bien. Pero bueno, eso, insisto, hay que analizar, pero son cuestiones. eh, Tengo entendido que hace años era muy común que los practicantes de medicina, muy común, perdónenme, era común que practicantes de medicina o de esas áreas consiguieran así como lo dijo Arisbet, ¿no? Que fuesen a un panteón y compraran una osamenta. O sea, tengo entendido, no sé, no me dedico a ello, pero no sé si hoy en día se siga haciendo, desconozco. Dice Betancourt que sí. De hecho, en Zona Rosa, yo estaba viendo justamente hoy en la mañana que hay una tienda donde puedes conseguir el esqueleto completo para prácticas y así. ¿Un esqueleto humano completo? Ujú. Ah, caray. Bueno, pues habrá que analizar si no están incurriendo en algún delito, pero no sé. Ya veremos. Pero bueno, pues entonces se sigue haciendo. Veamos otras cuestiones de género. Insisto, a esto nos vamos a dedicar ya la siguiente parte. Hoy termino intermedia y ya nos vamos a dedicar a esta cuestión. Propiamente vamos a analizar un feminicidio. ¿Estamos? Este delito se han ido aumentando fracciones, muchas, con el paso del tiempo. El tercero, que existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima. Entonces, si existieron amenazas previas, hablaríamos de una razón de género. Esta fracción fue por la que se dio el feminicidio en mi caso. Se dieron por dos
pero en mi caso existía o existieron amenazas. Escucharon, disculpen, ¿no? Yo escucho las noticias, escucharon que en las noticias hoy también se hablaba de un joven de 13 años que le dio 15 puñaladas a su exnovia. Ahí creo que estamos hablando también de una tentativa de feminicidio, ¿no? Pero hay que analizarlos. Les compartiré otra sentencia donde presentamos nuestra teoría del caso por tentativa de feminicidio y el juez consideró que no existió, que fueron lesiones, no tentativa de feminicidio. Y tenemos apelación, ya esta semana, mañana justo, tenemos audiencia en la sala respecto de ello y posiblemente para el viernes tendré sentencia de la apelación. Se las compartiré. Por eso, insisto, hay que tener mucho cuidado con nuestra teoría del caso. Dime, Imanol. Dijo que le clasificaron de intento de feminicidio a lesiones. O, ah, Indebidamente. A mí me parece que el juez está violentando el sistema acusatorio porque el juez no tiene la facultad de reclasificar delitos en su sentencia. pues es muy similar al caso del Fofo, ¿no, profesor? Justo. Por eso le decía, desde que me comentó usted el caso, yo no lo había visto, pues que me parecía un tanto interesante escuchar que la clasificación por la que se vinculó fue tentativa de feminicidio. Porque hay que analizar si se da el supuesto. En mi caso me dijo, así es literal, el juez, a ver, la golpeó, eso no lo ponemos en duda. La señorita estaba embarazada y le pateó la panza. Así. Y le dijo que le iba a matar, que no merecía vivir ni ella ni el bastardo del bebé. Así. Fue los hechos que acreditamos. Y me dice el juez, nunca me acreditaste que el aborto que sufrió la víctima se ocasionó por las patadas que le dio el agresor. Digo, bueno, pues no sé entonces, ¿verdad? Y dos, no me acreditaste que su intención era matarla. Porque estamos hablando de una tentativa acabada en este caso, no, inacabada, porque entraron unos sujetos a ayudar a la mujer. Tuvo privada de la libertad a esta víctima por 1 año, prácticamente secuestrada. Y no obstante eso, el juzgador consideró que no hay tentativa de feminicidio. Una tentativa de feminicidio son alrededor de 40 años, 40 y tantos años de cárcel. Reclasifica lesiones, no, violencia familiar equiparada y le da 6 añitos de cárcel. Estamos hablando de penas diametralmente distintas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dime, Imanol. Pero entonces el juez no tiene, como lo mencioné, esta capacidad para reclasificar el delito. No, Ok. en sentencia definitiva no. Él tiene que ceñirse a lo que dice la acusación, a lo que le vamos a manifestar en nuestros alegatos de apertura. Si no, imagínese cómo me defiendo. Si usted fuese defensor, pues oye, a ver, yo me defendí por homicidio y el juez reclasifica feminicidio, pues estamos fritos. ¿Queda claro? El único que permite es justo el feminicidio. Pero en la sentencia, y nos dice, si no se acreditó la razón de género, aplicaremos las reglas del homicidio. ¿Estamos? Un feminicidio, pues es un homicidio donde el sujeto pasivo tiene una calidad específica. En este caso, se identifica con el género femenino. ¿Estamos de acuerdo?
pero en esencia seguirán las reglas de un homicidio. Lo dice la norma, ahorita lo leeremos, pero es muy importante que lo analicemos. Decía, siguiente, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza. Esta fracción cuarta también fue acreditada en mi caso. En mi caso existió una relación familiar, propiamente un concubinato. Habían tenido un hijo en común. No sé si vieron la audiencia intermedia. Justo ellos en la audiencia intermedia, la Ministerio Público hablaba de relación afectiva. Y se acuerdan que hago la aclaración. No, momento. Aquí había una relación de naturaleza de un concubinato. ¿Sí queda claro? Y también pudimos acreditar esta. Y el señor, ya lo verán ustedes en la audiencia, el señor negaba, ¿eh? No, yo no tenía ninguna relación sentimental ni afectiva. Oiga, pero tuvieron un hijo en común. Pues sí, pero para eso no necesito quererla. Pero tenemos que acreditarlo. Por eso les digo lo complicado. Muchos fiscales no quieren entrarle a esto porque es bien complicado acreditar una razón de género. Entonces, bueno, veamos siguiente fracción. Exista o bien haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad. Aquí creo que entra el caso de la señorita que platiqué hace un momento, ¿no? Que le dieron 13 navajazos por su exnovio. Ahora, según escuché, tiene 13 años, ese es un menor infractor, ¿no? Habrá que analizar. Sí, tenía 13 años. Entonces, híjole, un caso complicado, ¿no? Lo máximo creo que podrá permanecer en el tutelar de menores, creo que pues 5 años, cuando más. Va a estar complicado. Ese caso me pareció interesante. El sexto nos dice, el cuerpo de la víctima es expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Siguiente, la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Después tenemos, la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose como una situación de desprotección real o incapacidad que le imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado, o existe impedimento físico o material para solicitar auxilio. No sé si este caso pudiera ser el que hizo valer la fiscalía en el caso de la mamá de la señorita de acá de Iztacalco. Podría ser, ¿no? Porque creo que las demás hipótesis no entran. Bueno, podría ser la 1 y la 6, ¿no? Para la menor. Para la señorita sí, ese me parece claro, ¿no? La víctima, digámoslo, directa del feminicidio, la señorita de 17 años. Pero escuché que después agredió a la mamá cuando la mamá llega a la casa y también lo consideraron una tentativa de feminicidio. No sé si pudiese darse esta última fracción. Habrá que analizar. Después decimos, a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de
35 a 70 años de prisión. Y aquí viene lo que les decía. En caso que no se acredite el feminicidio, se aplicará las reglas del homicidio. Es el único supuesto. Ahora, ¿qué hay que analizar? Piénsalo así, Manuel. ¿Esto no violenta el principio de tipicidad? ¿Vuelve a un tipo penal abierto? Hay que Pues analizar. es que tiene la característica de especial, ¿no? O sea, como lo acaba de decir el término, que el sujeto, bueno, la víctima tiene que tener esta característica especial. En caso de que no se acredite, pues ya regresa. No es como, o sea, sí entiendo su punto, pero no considera como una falta de certeza tan grande, ¿no? Pero es que en materia penal no puede haber falta de certeza ni mínima. Por eso se llama principio de tipicidad. Lo vuelve inconstitucional. No puede decir el legislador, pues si no se acredita esto, pues ahí búscale tú, pero mételo a la cárcel. Eso va en contra del marco constitucional, que es lo que ustedes tienen que analizar. El día de mañana que sean legisladores, legisladoras, pues tomen en cuenta esto, ¿no? Cuando hagan un tipo penal. Porque si no, todo lo contrario, podemos ocasionar que en lugar de ser un instrumento que funcione, pues se den libertades el día de mañana en un amparo. Dime, Manuel. Pero si el legislador no hubiera incluido este renglón, si no acredita la relación de la de violencia de género, ya no hay tipo, ¿no? O sea, como que queda exonerado completamente, o ¿qué pasaría si no estuviera esto previsto? Pues tendría que quedar absuelto. Pues son las reglas del juego. Si el Ministerio Público no justifica su acusación, pues tienes que salir libre, ¿no? Y no con este tipo penal, con el que sea. Ok, o sea, en todo el proceso sí es como, sí, fue la pistola tuya, fue, etcétera, todo lo que da, pero pues no se acreditó lo de género, entonces pues quedas libre. Ok, Exactamente. Por eso es indebido lo que hizo el juez en el caso que yo les platicaba de mi tentativa de feminicidio. Si no se acreditó el feminicidio como lo señala él, tuvo que haber dejado libre al sujeto pasivo, ¿no? No puedes agarrar y decir, no, no se acreditó esto, pero yo, juez, veo que se acredita esto otro y te sentencio, porque el juez se convierte en acusador y eso desnaturaliza todo un proceso penal acusatorio. ¿Sí queda claro? Yo sé que suena que feo, se refiere a la sentencia. no te ¿Se escuché. refiere a la sentencia? Sí, sí, ¿Se refiere a la sentencia? Ah, en la sentencia el juez no puede hacer esa actividad. Por eso les decía que en este caso, en el que yo llevé mi tentativa de feminicidio, todos presentamos apelación. Presenté yo en representación de las víctimas. El Ministerio Público, porque consideró indebido lo que hizo el juez. El defensor, porque el defensor también dice, pues oye, si no se acreditó, tienes que dejar libre a mi cliente, no, no me lo puedes meter a la cárcel ahora por violencia familiar equiparada. Y presentó apelación por propio derecho el imputado. Fíjense, 4 apelaciones contra una sentencia. Es el único caso que me ha tocado en mi vida donde todos apelamos. Todos estamos inconformes. Y esto puede ocurrir, insisto, para mí es indebido, completamente fuera de la ley. Y esto que establece nuestro Código Nacional, perdónenme, nuestro Código Penal en el tipo de feminicidio, también me parece que es indebido. No podemos tener estas remisiones. Debe de existir bueno, nos rige el principio de tipicidad. Si no está debidamente establecido,
No le puedes decir al juez, pues si no se da feminicidio, homicidio, y si no se da homicidio, pues algo, tú búscalo y mételo a la cárcel. No. Yo sé que esto suena feo, recuerden, yo defiendo víctimas. Pues para mí maravilloso que tenga esto, ¿no? Pero cuando soy defensor me molesta. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué sería lo idóneo? Pues mejor quítalo para que no moleste a nadie. Muy bien, bueno. Entonces, regresemos con nuestra exclusión. Tienen que ser idóneas, tienen que estar relacionadas directamente con el objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. ¿Cuándo se considera que no es así? El legislador nos da 4 supuestos. Por esto se puede excluir las pruebas. El primero, que el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios. Muy bien, y esto lo explicaremos el miércoles porque se nos va a acabar la clase. ¿Queda claro? Les voy a compartir un amparo que hice recién y una audiencia de revisión de medidas cautelares. Eso no lo hemos visto. Ya hemos analizado medidas cautelares. ¿Recuerdan en el caso del menor que fue abusado sexualmente? Que se logró quitar una medida cautelar, ¿recuerdan? Propiamente la prohibición de ejercer la profesión. Bueno, ahora les enseñaré una audiencia de revisión de medidas cautelares, en este caso para revisar si se debe prolongar o no una prisión preventiva. En este caso, de naturaleza oficiosa. Mi cliente lleva 4 años, 9 meses en la cárcel, aunque el artículo 20 constitucional diga que ninguna prisión podrá exceder de 2 años. Y ahí, Manuel, te invito a que analices los razonamientos del juzgador para que veas que aunque la Constitución diga 2 años, no dice 2 años. Es más, 4 años, 9 meses no excede de los 2 años máximo que establece la Constitución. Ya verán ustedes, ¿eh? Ni Cantinflas hace un argumento así. Dígame, Camila. Profesor, usted si hubiera sido parte, o bueno, hubiera sido asesor en el caso de el menor, ¿qué argumento hubiera usado para que le hicieran el retiro de, bueno, de ejercer la profesión? ¿Cuál hubiese realizado yo para que le impusieran? Yo hubiese alegado un riesgo para la sociedad. Pero Ok, gracias. ya verán ustedes que eso es inconvencional, ¿eh? Pero si me pregunta, yo hubiese usado eso. Acuérdense, cuando me conviene, me gusta que sea inquisitivo nuestro código y cuando no, quiero que sea lo más garantista que se pueda. ¿Estamos? Les enviaré, porque justo en este amparo que hice ayer, estoy alegando la inconvencionalidad de ese fin para las medidas cautelares. Es inconvencional, ya se pronunció la Corte. Muy bien. Bueno, pasen bonito resto de jornada, nos vemos aquí el miércoles. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Luego. Gracias.